Buenos días, soy la abogada María de los Ángeles Pérez, juez de garantías penales con sede en el Cantón Ambato, encargada de delitos flagrantes. Por favor, señorita secretaria, certifique si nos encontramos dentro del día y la hora señalados para la presente diligencia. Y a la vez certifique la comparecencia de las partes, así también verifique el funcionamiento de los dispositivos electrónicos para la grabación de la presente audiencia. Buenos días, señora juez. En efecto, nos encontramos en el día y la hora establecidas para la calificación de la presente flagrancia y contamos con la presencia del representante de Fiscalía, el doctor Martín Ortiz. Por parte de la Defensa Técnica del Aprendido, contamos con la presencia de la doctora Vanessa Londoño y a su vez con la presencia del aprendido señor José Miguel Tuárez Martínez y de los señores policías que tomaron procedimiento en la flagrancia que estamos llevando a cabo. Debo manifestar, señora juez, que el dispositivo de grabación se encuentra en perfecto estado. Muchas gracias. Al estar presentes todos los sujetos procesales, se declara legalmente instalada esta audiencia que tiene como finalidad resolver la situación jurídica del señor José Miguel Tuárez Martínez, por lo que, de conformidad al artículo 526, 527, 528, 529, se concede la palabra al señor fiscal en esta primera fase de la audiencia. Concedo la palabra al señor fiscal. Muy buenos días, señora jueza, señora secretaria, defensa técnica y público presente. Mi nombre, Martín Ortiz, comparece a esta diligencia en calidad de fiscal de flagrancia. A la vez solicito que se tome en consideración el siguiente correo electrónico: martin.ortiz@fiscalía.gov.es, con el objeto de que sea notificado cuanto exista diligencia señalada por su persona para que se logre legitimar cualquier intervención mía o a su vez garantizar el legítimo derecho a la defensa. En esta primera intervención, señora jueza, mediante parte policial número 621-PJ, de fecha 23 de julio de 2019, a las 22 horas, suscrito por los policías Rodrigo Calero y Jonás Campuzano, Fiscalía General del Estado tiene conocimiento de los siguientes hechos. Me permito leer, señora jueza, el parte policial. Mediante llamada del ECU 911 acudimos a las calles Juan Benigno Vela y Martínez aproximadamente a las 20 horas 40 minutos con el objeto de atender una emergencia de un posible delito contra la vida. Y por lo tal, llegamos al lugar y observamos que la muchedumbre tenía un sujeto en su poder y a la vez divisamos un cuerpo sin vida correspondiente a quien en vida se llamó José Antonio Rodríguez Mendieta, ya que al verificar lo antes mencionado no se encontraba con signos vitales. En este sentido, tomamos contacto con el fiscal de turno para que se proceda con el levantamiento del cadáver y al ciudadano aprehendido por los moradores del sector, tomamos el procedimiento correspondiente. Mismo que al momento de ser aprehendido se le leyó sus derechos en base al artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se manifestó lo siguiente: tiene derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Posterior a esto se procedió a llevar al aprehendido al hospital municipal para su valoración de estado de salud y finalmente fue trasladado al VC donde fue puesto en custodia. Señora jueza, una vez que se ha puesto en conocimiento el parte policial respecto al motivo de la aprehensión, solicito en esta primera fase declare la constitucionalidad de la aprehensión y califique el presente delito como flagrante, al reunirse los requisitos establecidos en los artículos 527 y 528 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias. Una vez que se ha escuchado al señor fiscal en base al principio de contradicción, concedo la palabra a la doctora Vanessa Londoño, defensa técnica del acusado, para que se pronuncie acerca de la legalidad y la constitucionalidad de la aprehensión. Gracias, señora juez, por concederme la palabra. Representante de Fiscalía, doctor Martín Ortiz, mi defendido señor
José Miguel Tuárez Martínez y demás personas presentes en esta sala de audiencia. Con todos, muy buenos días. Me presento, soy la abogada Vanessa Londoño Toes, representante del hoy aprendido. A la vez, solicito se tome en consideración el siguiente correo electrónico: ab.vanessalondono@gmail.com, con el objeto de que se me notifique cuanto exista diligencias señaladas por su señoría. Señora juez, referente a la legalidad de la aprehensión y la calidad de la presente flagrancia, no tengo nada que argumentar, pues nos encontramos dentro de las 24 horas, tal y como establece la ley en su artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi intervención, señora juez. Gracias. Una vez que se ha escuchado a los sujetos procesales, se le han leído sus derechos constitucionales y al igual de encontrarnos dentro de las 24 horas para resolver su situación jurídica, declaro válido todo lo actuado y califico la flagrancia y legalidad de la aprehensión. Tiene la palabra el señor fiscal para que en esta etapa se pronuncie sobre la situación jurídica del aprehendido José Miguel Tuárez Martínez. Gracias, señora juez. En esta, la segunda fase de la presente diligencia, Fiscalía General del Estado procede a realizar la correspondiente formulación de cargos en base al artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en concatenación con el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, en el siguiente contexto. Como primer punto, la individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y domicilio en el lugar de conocerlo, correspondiendo a José Miguel Tuárez Martínez, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción penal que se le imputa de conformidad al parte policial número 621 PJ de fecha 23 de julio de 2019. A las 22 horas, suscrito por los policías Rodrigo Calero y Jonás Campuzano. Fiscalía General del Estado tiene conocimiento de los siguientes hechos, como se había mencionado anteriormente, señora jueza. Me permito leer el presente. Mediante llamada del ECU 911, acudimos a las calles Juan Benigno Vela y Martínez aproximadamente a las 20 horas con 40 minutos, con el objeto de tener una emergencia de un posible delito contra la vida, y por lo tal llegamos al lugar y observamos que la muchedumbre tenía un sujeto en su poder, y a la vez divisamos un cuerpo sin vida correspondiente a quien en vida se llamó José Antonio Rodríguez Mendieta, ya que al verificar lo antes mencionado no se encontraba con signos vitales. En este sentido, tomamos contacto con el fiscal de turno para que se proceda con el levantamiento del cadáver, y al ciudadano aprehendido por los moradores del sector tomamos el procedimiento correspondiente, mismo que al momento de ser aprehendido se le leyó sus derechos base al artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se le manifestó lo siguiente: tiene derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarla por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Posterior a esto se procedió a llevar al aprehendido al hospital municipal para su valoración de estado de salud y finalmente fue trasladado al UVC, donde fue puesto en custodia. Este hecho se subsume en relación a los hechos narrados en el tipo penal establecido en el artículo 189, parágrafo 6 del Código Orgánico Integral Penal, que me permito leer, señora jueza, mismo que menciona lo siguiente: robo. La persona que, mediante amenazas o violencias, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Sin embargo, en esta presente diligencia se incurre en lo mencionado en el parágrafo 6,
mismo que recalca lo siguiente: si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 22 a 26 años. Número 3. Señora jueza, los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular cargos son los siguientes. A fojas 5 a 6 del expediente fiscal se desprenden las versiones de los señores Manuel Riofrío y Roberto Gamboa, en donde indican de manera coordinada que estuvieron a media cuadra del lugar de los hechos, esto es en las calles Juan Benigno Vela y Martínez, mismos que observaron todo lo ocurrido e incluso fueron los que procedieron a la aprehensión del ciudadano que vestía jean, capucha negra y zapatillas. De foja 10 del expediente fiscal, obra la versión de María Antonieta Rodríguez Angulo, quien es hija del occiso y manifiesta que el día 23 de julio de 2019 a las 20 horas se encontraba en su domicilio ubicado en el lugar de los hechos y a la vez escuchó los disparos, salió a la calle y observó a su padre agonizando. Vio que un ciudadano que se encontraba vestido con jean, capucha negra y zapatillas salió en precipitada carrera del lugar, guardando relación con lo manifestado por Manuel Riofrío y Roberto Gamboa. Además, pudo observar que sus vecinos, don Manuel Riofrío y don Roberto Gamboa, lo seguían. De foja 11 del expediente fiscal se desprende el parte policial número 621-PJ de fecha 23 de julio de 2019 a las 22 horas, suscrito por los policías Rodrigo Calero y Jonás Campuzano, mismo que menciona lo siguiente: mediante llamada del EQ 911 acudimos a las calles Juan Benigno Vela y Martínez aproximadamente a las 20 horas con 40 minutos, con el objeto de atender una emergencia de un posible delito contra la vida, y por lo tanto llegamos al lugar y observamos que la muchedumbre tenía un sujeto en su poder, y a la vez divisamos un cuerpo sin vida correspondiente a quien en vida se llamó José Antonio Rodríguez Mendieta, ya que al verificar lo antes mencionado no se encontraba con signos vitales. En este sentido, tomamos contacto con el fiscal de turno para que se proceda con el levantamiento del cadáver y el ciudadano aprehendido por los moradores del sector, tomamos el procedimiento correspondiente, mismo que al momento de ser aprehendido se le leyó sus derechos en base al artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se le manifestó lo siguiente: tiene derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de un abogado o abogada o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Posterior a esto se procedió a llevar al aprehendido al hospital municipal para su valoración de estado de salud y finalmente fue trasladado al VC, donde fue puesto en custodia. De foja 12 obra la pericia de reconocimiento del lugar de los hechos, suscrito por el cabo Víctor Pérez, quien a la parte de conclusiones indica que el lugar existe y se encuentra ubicado en el distrito norte de la ciudad de Ambato, específicamente en las calles Juan Benigno Vela y Martínez, en la calzada adyacente al domicilio del occiso de nombres José Antonio Rodríguez Mendieta. De foja 13 obra el parte policial de levantamiento del cadáver realizado en las calles Juan Benigno Vela y Martínez, suscrito por el agente Gilberto Guamangate. De foja 14 obra la pericia médico-legal de autopsia en la persona del señor quien en vida se llamó José Antonio Rodríguez Mendieta, suscrito por el médico Leoncio Vivas, quien en la parte de conclusiones señala que la causa de la muerte fue producto de la herida a causa de 2 impactos de bala, el uno a la altura del corazón y el otro a la altura de la cabeza. De fojas 15 a 16, obra la pericia de reconocimiento de evidencia suscrito por el sargento Elías Moreta, quien en la parte concluyente indica que una vez utilizados los principios de la criminalística, POFRE, es decir, protección, observación, fijación, recolección, etiquetado y embalado, las evidencias corresponden a 1.
una laptop de marca HP, color negro, Core i7 de 10ª generación, de 200 GB de memoria RAM. 2. Un celular iPhone 12 Pro de marca Apple, color verde, de 64 GB. 3. Un arma de fuego de marca Luger de 9 milímetros. 4. 2 casquillos del arma de fuego de calibre 9 milímetros marca Luger. Por lo tanto, señora jueza, de conformidad al artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, 527 y 529, Fiscalía General del Estado en este momento procede a formular cargos en contra del señor José Miguel Tuárez Martínez, de nacionalidad ecuatoriano, de 35 años, domiciliado en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, por ser el presunto autor del delito tipificado en el artículo 189, parágrafo 6º del Código Orgánico Integral Penal, como robo con muerte. Por lo tanto, señora jueza, solicito que por intermedio de usted se notifique con la presente instrucción fiscal, misma que tendrá la duración de 30 días por el hecho de ser flagrante al señor hoy procesado y a su defensa técnica. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Señor José Miguel Tuárez Martínez, conforme a mandato constitucional, es atribución de Fiscalía realizar o no una formulación de cargos. En este sentido, una vez escuchado al señor fiscal, le notifico en persona y así también a su defensa técnica que Fiscalía General del Estado ha formulado cargos en su contra en calidad de autor del delito tipificado en el artículo 189, parágrafo 6 del Código Orgánico Integral Penal, correspondiente al tipo penal de robo con muerte. Una vez que he sido legalmente notificado de este inicio de instrucción fiscal, la misma que tendrá una duración de 30 días, usted por intermedio de su defensa técnica presentará sus elementos de descargo en el momento procesal oportuno. Así también Fiscalía realizará las diligencias necesarias con el objeto de obtener tanto elementos de cargo y de descargo en base al principio de objetividad. En este sentido, se concede nuevamente la palabra al señor fiscal para que continúe con su intervención. Señora jueza, en vista de que hasta el momento el señor ahora procesado, José Miguel Tuárez Martínez, no ha presentado arraigo alguno ante esta Fiscalía General del Estado, solicito por intermedio suyo que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva, con el objeto de que se garantice la comparecencia del hoy procesado a la etapa oportuna que será la de juicio, cumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, mismos que se destacan a continuación. 1. Señora juez, en efecto existen los elementos de convicción necesarios sobre la presencia y la existencia de un delito. Es más que evidente porque producto de esto se encuentra un fallecido, mismo que lo he justificado de manera oral y escrita con todos los elementos necesarios. Número 2. Efectivamente, señora jueza, los elementos de convicción se encuentran presentes en este caso, se los ha mencionado, por lo tanto son los siguientes. A fojas 5 a 9 del expediente fiscal se desprenden las versiones de los señores Manuel Riofrío y Roberto Gamboa, en donde indican de manera coordinada que estuvieron a media cuadra del lugar de los hechos. Esto es en las calles Juan Benigno Vela y Martínez, mismos que observaron todo lo ocurrido e incluso fueron los que procedieron a la aprehensión del ciudadano que vestía un jean, una capucha negra y zapatillas. Foja 10 del expediente fiscal obra la versión de María Antonieta Rodríguez Angulo, quien es hija del occiso, y manifiesta que el día 23 de julio de 2019, a las 20 horas, se encontraba en su domicilio ubicado en el mismo lugar de los hechos, y a la vez escuchó los disparos. Salió a la calle y observó a su padre agonizando, y vio que un ciudadano que vestía con jean, capucha negra y zapatillas salió en precipitada carrera del lugar, guardando relación con lo manifestado por Manuel Riofrío y Roberto Gamboa. Además pudo observar
que sus vecinos, don Manuel Riofrío y don Roberto Gamboa, lo seguían. De foja 11 se desprende el parte policial número 621-PJ de fecha 23 de julio de 2019 a las 22 horas, suscrito por los policías Rodrigo Calero y Jonás Campuzano, mismo que menciona lo siguiente: mediante llamada del ECU 911, acudimos a las calles Juan Benigno Belli Martínez aproximadamente a las 20 horas 40 minutos con el objeto de atender una emergencia de un posible delito contra la vida, y por lo tal llegamos al lugar y observamos que la muchedumbre tenía un sujeto en su poder, y a la vez divisamos un cuerpo sin vida correspondiente a quien en vida se llamó José Antonio Rodríguez Mendieta, ya que al verificar lo antes mencionado no se encontraba con signos vitales. En este sentido, tomamos contacto con el fiscal de turno para que se proceda con el levantamiento del cadáver, y al ciudadano aprendido por los moradores del sector, tomamos el procedimiento correspondiente, mismo que al momento de ser aprendido se le leyó sus derechos en base al artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, donde se le manifestó lo siguiente: tiene derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. Posterior a esto, se procedió a llevar al aprendido al hospital municipal para su valoración de estado de salud, y finalmente fue trasladado al VC, donde fue puesto en custodia. De foja 12 obra la pericia de reconocimiento del lugar de los hechos, suscrita por el cabo Víctor Pérez, quien en la parte de conclusiones indica que el lugar existe y se encuentra ubicado en el distrito norte de la ciudad de Ambato, específicamente en las calles Juan Benigno Belli Martínez, en la calzada adyacente al domicilio del occiso, de nombres José Antonio Rodríguez Mendieta. De foja 13 obra el parte policial de levantamiento del cadáver realizado en las calles Juan Benigno Belli Martínez, suscrito por el agente Gilberto Guamangate. De foja 14 obra la pericia médico-legal de autopsia en la persona del señor, quien en vida se llamó José Antonio Rodríguez Mendieta, suscrito por el médico Leoncio Vivas, quien en la parte de conclusiones señala que la causa de muerte fue producto de la herida propiciada por 2 impactos de bala, el uno a la altura del corazón y el otro a la altura de la cabeza. De fojas 15 a 16 obra la pericia de reconocimiento de evidencia suscrito por el sargento Elías Moreta, quien en la parte concluyente indica que una vez utilizados los principios de la criminalística, POFRE, protección, observación, fijación, recolección, etiquetado y embalado, las evidencias corresponden a una laptop marca HP color negro, Core i7 décima generación, de 200 GB de memoria RAM, un celular marca iPhone 12 Pro Apple color verde de 64 GB, un arma de fuego de marca Luger de 9 milímetros y 2 casquillos del arma de fuego calibre 9 milímetros marca Luger. 3. Señora jueza, no se presentó ningún arraigo. Por tal motivo no es suficiente el hecho de pedir presentaciones periódicas, caución o prohibición de salida del país. Como cuarto punto, al ser considerado como un delito de robo con muerte, que se encuentra tipificado en el artículo 189, parágrafo sexto del Código Orgánico Integral Penal, cuya pena supera el año de prisión, por tanto cumple con todos los requisitos para la medida cautelar de prisión preventiva. Cabe señalar, señora jueza, que Fiscalía General del Estado no posee ningún elemento de descargo. Hasta aquí mi intervención. Gracias. En base al principio de contradicción, concedo la palabra a la doctora Vanessa Londoño, defensa técnica del procesado. Muchas gracias, señora juez. Respecto a lo manifestado por parte de Fiscalía con los cargos que se han presentado, debo manifestar, señora juez,
que en el momento procesal oportuno, como representante y defensa técnica del hoy procesado, presentaré los elementos de descargo que sean necesarios para acreditar la defensa de los intereses del hoy procesado de nombres José Miguel Tuárez Martínez. Respecto a la medida cautelar de prisión preventiva, misma que está estipulada en el artículo 522, numeral 6 del COIP, que trata sobre la prisión preventiva, la cual está siendo solicitada por Fiscalía. Considero, señora juez, que es una medida exagerada, ya que mi representado es una persona que tiene a su cargo 2 cargas familiares y los menores actualmente se encuentran estudiando en la unidad educativa Juan Bautista. También pongo a su conocimiento, señora juez, un contrato de arrendamiento suscrito por mi defendido, con lo que justifico que tiene una obligación que cumplir. Y como tercer arraigo, presento el RUC que demuestra que mi defendido es propietario de un local de arreglo de celulares, el cual está ubicado en el centro de Ambato, mismo que está a su cargo, por lo que solicito que la medida cautelar de prisión preventiva sea sustituida por la obligación de presentarse periódicamente ante su autoridad de conformidad a lo estipulado en el artículo 522, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí mi intervención, señora juez. Gracias. Escuchados a los sujetos procesales en esta diligencia, se ha acogido la petición de Fiscalía General del Estado en cuanto a la formulación de cargos de inicio de instrucción fiscal, misma que tendrá una duración de 30 días plazo para presentar los elementos de cargo y descargo. Así también en cuanto a la petición de Fiscalía respecto a las medidas cautelares, Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva por cumplir las reglas del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal y a la vez la defensa técnica de procesado, doctora Vanessa Londoño, ha presentado la documentación correspondiente para alegar la medida cautelar de prisión preventiva interpuesta por Fiscalía, por lo que, además de ello, es mi deber garantizar la comparecencia de procesado a todas las etapas del procedimiento penal, así como también garantizar la integridad física del mismo. Dispongo. Al no haber indicios insuficientes para dictar medidas cautelares alternativas y al ser necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio, emito la correspondiente boleta de encarcelamiento en contra del ciudadano de nombres José Miguel Tuárez Martínez, con número de cédula 1803994712. Quedan notificados los sujetos procesales de la presente decisión. Buenos días. Buenos días, señor juez.